Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad, a todos los hermanos en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que, por la gracia de Dios, cada día tienen la oportunidad de poder acompañarnos en el estudio de la Palabra de Dios en este tiempo de gracia que aún Dios concede a la humanidad. Estamos estudiando esta serie de estudios de salvación completa por fe y gracia en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios ha dispuesto para este tiempo el mismo mensaje de salvación por fe y gracia con el nombre o título de justificación por la fe en Cristo Jesús. Es el último mensaje de misericordia que debe predicarse en este mundo. Este mensaje de justificación por la fe fue predicado en 1888. Dios utilizó a 3 mensajeros: Helena Harnon de White, los pastores Alonzo T. Jones y Elliot Wagoner. Estos 3 mensajeros presentaron el mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, humanamente, para que el hombre no se pueda gloriar, sino que una salvación por medio de la justicia de Cristo que se recibe por fe y gracia. Es decir, recibir por fe y gracia la vida de Cristo, el carácter de Cristo, para que el creyente en Cristo Jesús pueda vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Así, el pecado no tendría dominio ya sobre el creyente y se cumplirían las palabras de la Biblia en Romanos 6:14. Que dice que si el creyente está, dice, en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará de vosotros. La gracia de Cristo pone fin al pecado. Por eso la salvación, descrito en Efesios 2:8 al 10, dice: sois salvos por fe y gracia. La gracia es un don, es una dádiva, es un regalo que el creyente pecador puede recibir sin merecerlo. El ser humano pecador no merece ser perdonado. El ser humano pecador no merece recibir una nueva vida con un carácter de Cristo obediente. Pero si cree por fe, inmediatamente Cristo le concederá el perdón y la vida nueva. Y junto a la vida nueva recibirá el Espíritu Santo como guía, como maestro y como el que ha de gobernar y dirigir la nueva vida espiritual que el creyente recibe. Entonces, así el creyente puede estar preparado con ese carácter perfecto de Cristo en experiencia humana, preparado para la venida de Cristo, pero antes preparado para recibir el sello de Dios
y para recibir la lluvia tardía y iluminar el mundo con ese carácter perfecto de Cristo en el creyente. Esa es la serie de estudios que estamos estudiando en este tiempo, por la gracia de Dios también. Estamos en el estudio número 487 de esta serie. Cuando en el año 2020 comenzó la pandemia, en el mes de febrero, empezamos a estudiar. Y confiando en Dios, humillándonos delante de Dios, poniendo nuestra vida y todo lo que somos y lo que tenemos en las manos de Cristo, aún por gracia, Cristo nos está manteniendo como sus instrumentos aún firmes para continuar estudiando esta ciencia de la salvación, basado en la ciencia de la cruz. Esta ciencia de la redención es un tema interminable. Esa es la mina de la verdad que Dios le dio como una dádiva al pueblo adventista en 1888. Y el pueblo adventista fue indiferente y en su oposición rechazó esta mina de la verdad. Entonces hoy necesitamos recuperar la mina de oro abandonado por el pueblo adventista en 1888. Dios está dispuesto a concedernos nuevamente el mismo mensaje, porque todo ese mensaje quedó registrado, quedó escrito para futuras generaciones, y a nosotros nos ha tocado beneficiarnos con ese mensaje que es el último mensaje de misericordia al mundo, que debe proclamarse en fuerte pregón con el derramamiento de la lluvia tardía. Por eso hoy estamos abocados en seguir estudiando esta ciencia de la salvación. Como hemos visto, estamos ya en el estudio 487 y aún ni siquiera no podemos llegar al 50% del contenido de este mensaje que fue presentado en 1888. Hoy vamos a continuar estudiando acerca de la gracia de Dios, porque es una salvación por fe y gracia. Recibir la justicia de Cristo y desechar la injusticia humana o la justicia propia del hombre, el pecado. Pero esta obra es obra de Dios en el hombre por su gracia. No es obra del hombre. La parte del hombre en la salvación, en la vida cristiana, es fe. Una fe verdadera, una fe de todo corazón. Creer que Dios puede perdonarnos y puede liberarnos del pecado que está en nuestro corazón, nos puede liberar de este mundo y nos puede liberar del enemigo,
y creer que nos puede renovar el corazón, la mente, y creer que por milagro nos puede dar una nueva vida. Para que ahora, como creyentes en Cristo Jesús, el creyente pueda tener doble vida, doble naturaleza, naturaleza pecaminosa con el cual hemos nacido y naturaleza divina. Vida espiritual, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y Gálatas capítulo 5. O en el libro de Corintios dice el hombre interior. Cristo tiene que ser formado. A eso lo llama Pablo también en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo mi vida, dice, sino ahora vivo en la vida de Cristo, por fe y gracia. Ese es el mayor milagro que puede recibir el pecador arrepentido. Todo es por gracia. Así como el perdón es por gracia, el nuevo nacimiento es por gracia, permanecer en Cristo en santificación es por gracia, la glorificación será por gracia. Todo es por gracia. Como dijimos, el hombre su parte es creer y permanecer en Cristo y estar dispuesto a renunciar, a dejar y a entregar a Cristo todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ahora sí, el Espíritu Santo comenzará a hacer la limpieza de nuestro ser, limpiar nuestro corazón, nuestra mente, y darnos un corazón nuevo, una mente nueva, una nueva vida, a lo cual se llama recibir la justicia imputada. Y la justicia imputada es recibir por gracia y por fe una vida santa, una vida recta, una vida pura, una vida justa, una vida con el carácter de Cristo. Esa es justicia imputada. Y esa misma vida el creyente necesita recibir cada día justicia impartida para poder garantizar la vida cristiana, una vida de santidad, una vida de justicia. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. O dice, aquí está la paciencia de los santos. Los santos vivirán por la fe, porque los santos tienen la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los justos, los santos, tienen la fe de Jesús. Todo es dádiva de Dios por fe y gracia. En vano el ser humano se afana en enseñar una religión de fe y obras. En otras palabras, una religión legalista, una religión farisaica de apariencia de piedad. Jesús dijo, vuestra religión es como sepulcros blanqueados, que de afuera son hermosos, pero por dentro están hediendo, lleno de huesos secos y podredumbre. Así es la vida del ser humano sin Cristo, una vida que tiene un olor horrible, que el ser humano es despreciado, es rechazado.
¿Por qué el ser humano es despreciado, rechazado por su mal carácter, su mal temperamento, su personalidad? Porque es un hombre, una mujer imperfecta. Por eso los matrimonios no funcionan. Por eso en las iglesias no hay unidad. Solo se unen para hacer los cultos. Pero no hay esa unidad producida por el amor y el Espíritu de Cristo como la iglesia primitiva. Gracias a esa unidad que produjo el amor, el Espíritu de Cristo, la iglesia primitiva recibió la lluvia temprana. Y también hoy, la iglesia de Dios recibirá la lluvia tardía cuando la mayor parte de la iglesia unido trabaje activamente, impulsado por el amor, en servir al prójimo, en enseñar al prójimo, en predicar al prójimo y llevar a Cristo a los enfermos para que sean sanados también. Toda esa obra es por fe y gracia. Y hoy vamos a continuar estudiando cómo toda la vida cristiana es por gracia. Y el Espíritu Santo es el que opera o obra en el creyente por fe y gracia solamente. Por eso, la mensajera del Señor, en una forma muy clara, presentó estas verdades en 1888 y no fueron aceptados. Pero hoy la historia se repetirá si es que nosotros estamos tratando con el mensaje igual que en 1888. Pero el que conoce la historia no va a repetir la historia, porque la historia es para enseñanza y para ejemplo, para no caer en los mismos errores y en los mismos males. Pero aquel que desconoce, dice la historia, está condenado a repetir. Entonces sigamos estudiando. Todos estos mensajes están registrados en el libro Materiales de Elena White de 1888, página 927 y 1305. Es la compaginación en inglés que viene entre corchetes o paréntesis. Dice así: la gracia de Cristo purificará el corazón de toda impureza de egoísmo y de la faz del pecado. De Cristo es declarado. Así que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, su representante, no puede morar en un corazón egoísta. Si el pecador comprende y renuncia a su corazón egoísta, a su mente carnal egoísta, entonces inmediatamente el Espíritu de Dios ingresará al corazón, a la vida, y tomará el control. ¿Y cuál será la primera obra que realice? ¿En la justificación por la fe o en la conversión o en el nuevo nacimiento? La gracia de Cristo purificará el corazón de toda impureza de egoísmo. La raíz de todo egoísmo. Entonces, limpiado, purificado, desechado, separado
toda impureza de egoísmo, el corazón, la mente de la nueva criatura en Cristo Jesús queda pues limpio, puro. Ahora sí, el corazón, la mente está preparado para que el Espíritu Santo pueda morar y dirigir al creyente. Pero el Espíritu Santo no puede morar en un corazón egoísta. Imposible. Por eso necesitamos estudiar ampliamente qué es egoísmo, qué es vivir en el egoísmo. Todo ser humano nacido en este mundo, todos viven una vida egoísta, incluidos nosotros todos. Humanamente, carnalmente, vivimos una vida egoísta. Educarse y buscar la educación en el mundo es egoísmo. Trabajar para el mundo en las grandes empresas o tener negocios propios, trabajos propios, es egoísmo. Y buscar comodidad y todas las cosas de este mundo es egoísmo. Eso es egoísmo. Por eso en el plan de salvación, el pecador necesita comprender que el causante de toda su vida pecaminosa es el egoísmo. Necesita renunciar a nuestra vida. Por eso Jesús decía, todo aquel que quiera seguirme, el que quiera, decía, querer es tomar decisión. Niégase a sí mismo, tome la cruz y sígame cada día. Solamente los que ya tengan un corazón puro, limpio y recto, permaneciendo en Cristo, podrán avanzar en la vida cristiana. De lo contrario, con un corazón natural, egoísta y con mente natural, terrenal o preparado en la educación del mundo, allí el Espíritu Santo no puede morar. Cristo no puede entrar a la vida. No es porque Cristo no pueda o no quiera, sino que el ser humano no está dispuesto a dejar todo por seguir a Cristo. Así como al joven rico, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, tienes que dejar todas tus riquezas y dedicarlo para los pobres. Muchos piensan de que la riqueza, el dinero hay que dar a los pobres en bienes materiales de este mundo. Pero no se refiere a eso. Apocalipsis 3, 14 al 18, allá nos dice que un religioso que continúa con el carácter humano, un cristiano profeso, que su conducta, que su vida no ha cambiado. Entonces, si su vida no ha cambiado y toda la vida se ha dedicado a la religión para experimentar ese cambio en la vida física, mental, espiritual, y no ha podido lograrlo, a ellos Apocalipsis 3, 14 al 18 le dice, no sabes, dice, o sea, te engañas, le dice, no sabes que eres pobre, miserable, ciego, desnudo.
Ese es el pobre. Pobres no se refiere a la pobreza en bienes de este mundo, sino se refiere a la pobreza espiritual. Por eso dice, no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, ciego. Jesús al joven rico le estaba diciendo que sus bienes debía dar para poder solucionar esa pobreza espiritual de los religiosos. ¿Y quiénes eran los pobres religiosos en el tiempo de Jesús? Eran los judíos, el pueblo de Dios en ese entonces, los israelitas, los judíos. Pero el joven rico no quiso dedicar sus bienes para que ese mensaje llegara a todo el pueblo judío y muchos judíos se hubieran salvado. Pero como era egoísta todavía, no quiso dedicar sus bienes. Para él era suficiente cumplir la ley, guardar sábado y pagar los diezmos. Como hoy en día también el religioso moderno le es basta suficiente asistir a las reuniones aunque sea virtualmente y luego pagar su diezmo. Piensa que eso es vivir la salvación. O piensan que quizás con eso pueden tener derecho a la salvación. Pero de ninguna manera. Porque la salvación es como el vestido que uno tiene que usarlo todos los días. La salvación es Cristo, es como la mina de oro. La mina de amor es Cristo. Necesitamos entregar nuestra vida completamente a explotar y vivir de esa mina de oro, del amor y la fe. Pero ¿cómo poder experimentar esa vida? Solo por medio de la gracia de Cristo. La gracia extirpa, limpia, purifica el corazón de toda impureza de egoísmo. En la siguiente página dice, es totalmente imposible que el hombre se santifique, se purifique y se bendiga a sí mismo. Solamente Dios es nuestro ayudador. La gracia será comunicada a toda alma que sinceramente la desee. Así que el hombre, por mejor religioso que sea, y por la mejor religión iglesia que tenga, y que sea miembro de esa iglesia, y obedeciendo y cumpliendo ritos, ceremonias, programas, cultos, piensa que se va a santificar, se va a purificar. Eso dice es un engaño. El mejor religioso nunca va a llegar a santificarse ni purificarse al 100%. La educación humana tiene su esfera, tiene sus limitaciones. Hasta cierto punto, el ser humano puede educarse con buenos principios, con buenas leyes, con buenos consejos, buenas enseñanzas. Pero el ser humano no puede cambiar su mente, su corazón. No hay nada en el mundo que pueda cambiar la mente, el corazón del creyente. Solamente Dios, que es creador del hombre, lo puede hacer en un momento dado, conforme a su voluntad.
Por eso la obra de preparación de la vida física, mental, espiritual es obra de Cristo en el hombre. Y Cristo lo hace por gracia. Por eso dice, debemos alejar de nosotros el egoísmo y volvernos justos, no por mérito, sino que por su gracia. Cuando la vida egoísta se desecha y es alejado, el creyente se vuelve justo. Ahora sí, dependiendo de Cristo, o relacionado a Cristo, o permaneciendo en Cristo, es justo. Un cristiano justo, recto, santo. Pero la condición es desechar el egoísmo, el yo. El yo debe morir. Y por eso Pablo dice, ahora somos los hijos de Dios, pero aún no se ha revelado lo que seremos. Pero cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros los manifestaréis con Él en gloria. Esta es la gran verdad del plan de salvación. La salvación entonces por eso es por fe y gracia. La gracia, por la gracia, el creyente recibe una nueva vida y ahora es justo, justo en Cristo. No nos confundamos siempre. La palabra de Dios no está diciendo que el hombre pecador, el yo, el egoísta, se va a volver santo o se va a salvar. No, no está diciendo. Más bien debe ser renunciado, desechado. Debe ser clavado en la cruz, debe ser subyugado, dice. Sino, ¿quién es justo? La nueva criatura, el hombre espiritual que está conectado a Cristo. Ese es el creyente justo. Y ahora, como justo, ha de seguir el ejemplo de Cristo. Por eso, acerca de noticiar ese mensaje que cambia la vida, es imposible que se quede callado, sentado o estático el creyente que ha experimentado justificación por la fe, nuevo nacimiento, regeneración, renovación, reforma completa. El creyente así en ese estado de salvación es imposible que guarde silencio. El amor de Dios que está ahora en su nuevo corazón lo constreñirá y lo impulsará a llevar esa buena noticia de que el que acepta a Cristo por fe verdadera, su vida puede cambiar y puede tener una vida santa, una vida con un carácter perfecto. Para que ya no diga soy imperfecto, para que no diga que el Señor me ha dejado y por eso yo he caído, me he hecho tentar. No, Dios ha dispuesto el Espíritu Santo permanente en la nueva criatura para guardarlo de pecar. Pero no a la fuerza, sino voluntariamente, espontáneamente el creyente tiene que depender de la guía del Espíritu Santo y tiene que solucionar con el poder de la gracia de Dios, vencer cualquier mal, vencer el yo que no ha muerto, no ha desaparecido, vencer los malos hábitos, las malas costumbres, los malos deseos, las malas inclinaciones,
todo eso debe ser vencido por la gracia de Dios, Dios obrando en el creyente. Entonces sigamos leyendo. Sin embargo, dice, si la gracia de Cristo aparece en vuestra vida, estaréis en posición de glorificar a Dios y de manifestar a Cristo a otros. Cuando la gracia se recibe, y como la gracia regenera, da nueva vida, ahora los creyentes con esa nueva vida glorificarán a Dios y manifestarán a Cristo a otros, noticiarán. Es posible que un hombre que sale de la mesa de trabajo sagrado para divertirse con juguetes maliciosos y toda forma de conversaciones irrelevantes sea un representante de Cristo para el mundo. Así que todo el que en el mundo, ¿qué hace? En el mundo se divierte, se recrea, pasa momentos placenteros de alegría y juega y está en conversaciones, dice, irrelevantes. Es imposible que sea un representante de Cristo para el mundo. Necesita nuevamente aceptar a Cristo, recibir perdón y ser restaurado en la carrera cristiana. Y pregunta la mensajera del Señor, ¿tiene él la ley de Dios en su corazón? Ese cristiano religioso, ¿tiene la ley de amor en el corazón? ¿Establecido por el Espíritu Santo? No. Su corazón está lleno de amor propio, jactancia, y hace manifiesto que no tiene una estimativa correcta de las cosas sagradas. Su conducta es el producto de sus pensamientos, mostrando exactamente lo que está en el corazón. Cristo no está ahí. Así que Cristo no puede morar en una vida, en un corazón lleno de pensamientos no buenos. Y un corazón también todavía con egoísmo. Cristo no está allí. Y Él no pondera con el espíritu del solemne mensaje de verdad para este tiempo. Una exposición de ese carácter prueba claramente que el hombre no conoce a Dios y no le puede ser confiada la obra solemne que él no aprecia. Entonces Dios no puede confiarle nada. ¿Por qué? Porque no ha aceptado la gracia por fe, no ha aceptado la mayor dádiva, el regalo de la justicia de Cristo, que es el carácter de Cristo. Ha rechazado. Así como en 1888 el pueblo adventista rechazó. Sigamos leyendo en la página 973-974, materiales de Elena White. Dice así: extienda sus manos y su corazón a Dios en súplica fervorosa, alejando todas las tentaciones del enemigo, y podrá erguir su faz a los brillantes rayos del sol de justicia, diciendo: por la gracia dada a usted, que ha preservado su integridad, aun cuando esté desgastada y cercada de enfermedad,
Mi fe está en Dios. Veo en su amor compasivo, más claro que el mediodía. Descanso en su amor. Ciertamente descanso en paz y seguridad. Entonces su luz brillará en rayos claros y distintos. Es el reflejo de los brillantes rayos del sol de justicia. En la página 974, en la página anterior que hemos leído es la página 397. 393 en adelante hasta el 397. Sigamos leyendo. Oh, si pudiésemos ver y entender eso. Hombres débiles en calificaciones mentales, humildes en posición social, pero por medio de la gracia de Cristo han sido maravillosamente bien sucedidos en ganar almas para Cristo. El secreto de su éxito fue que alcanzaron a los hombres a través de la fe y la confianza en Dios. Entonces el verdadero creyente, por fe y gracia, se constituye en un mensajero de Cristo, en un atalaya, en un servidor, en un trabajador, siervo de Jesucristo. Así entonces, la salvación está asegurado para esa clase de creyentes que renunciando al mundo, ahora perseveran en Cristo. Y en la página 1095 nos dice, solamente cree en Jesús y aprende en la escuela del mayor maestro que el mundo haya conocido, y su gracia actuará poderosamente sobre el intelecto y el corazón humano. Todo creyente necesita ingresar a la escuela de Cristo. La escuela de Cristo está abierta ¿para quiénes? Para los que se entregan a Cristo y como señal de esa entrega, de esa vida nueva, se bautizan en agua. Esa es la señal de que ha renunciado al mundo y va a empezar una vida nueva. Así entonces, la vida cristiana será una vida de amor brillante, que no habrá desánimo, ni depresión, ni aflicción, ni nada que lo pueda desanimar, que lo pueda llevar al fracaso o al mal. No hay nada. Todo, dice, será para su bien. Pero, ¿cómo puede el Espíritu Santo realizar esa obra? Es por el nuevo nacimiento. Y hablando del nuevo nacimiento, ¿qué es lo que presentó la hermana Hue? ¿Cómo enfocó desde diferentes puntos de vista? Materiales de Elena Hue, 1058. Vamos a aprender otras lecciones de valiosísimo valor. Dice así: está más allá del poder del hombre agradar a Dios sin Cristo. Podemos hacer resoluciones y promesas, pero el corazón carnal domina todas nuestras buenas intenciones. Así que el creyente puede hacer promesas, resoluciones de ser fiel, de ser obediente, de predicar, pero todavía tiene un corazón carnal, humano, egoísta. ¿Y qué acontece? Podemos controlar nuestra conducta externa, pero no podemos cambiarnos el corazón.
toda la cabeza está enferma, todo el corazón desmaya. Sin embargo, el pecador se prepara en orgullo y establece su voluntad contra la voluntad de Dios. Aun cuando Cristo esté operando en los corazones humanos, los hombres anulan totalmente la obra que el Señor haría. Se resisten, cuestionan y cavilan. Se colocan en una posición donde no será fácil ceder a la persuasión del Espíritu de Dios. Hay un poder hechizante que los mantiene bajo engaño, porque el padre de la mentira trabaja con el corazón no santificado. ¿Con qué clase de creyentes trabaja el enemigo? Con los que tienen corazón no santificado. Sobre estas almas engañadas, el grito es levantado. Ah, si tú conocieses también, al menos en este tu día, lo que a tu paz pertenece. Y la sentencia irrevocable es pesada en la balanza y hallado falto. Pero ahora dice, todo esto está encubierto a vuestros ojos. Los que realmente tienen fe, estas palabras serán muy valiosas. Pero para el que no tiene fe, no tiene la gracia de Dios, no tiene vida nueva, todo esto no tendrá mucha importancia. Y leamos en la página 1311 de Materiales de Elena White de 1888, dice: el único conocimiento verdadero del mensaje de la justicia de Cristo es único, test verdadero, es la aceptación personal de Cristo. Hasta que el corazón sea entregado incondicionalmente a Dios, el agente humano no está permaneciendo en la vid verdadera y no puede florecer en la vid ni soportar ricos racimos de frutas. Para que por gracia el Espíritu Santo realice su trabajo de limpieza, de cambio, ¿qué necesita? Hasta que el corazón sea entregado incondicionalmente, todo el corazón, toda la vida, con todo su ser físico, mental y con todos sus bienes, sean bienes materiales o bienes también morales. Entregar a Dios el tiempo, las riquezas y entregar a Dios los riquezas o tesoros, y al mismo tiempo Dios quiere la entrega total del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿qué va a acontecer? Si Él pudiese hacerlo, dice, Cristo no precisaría haber venido a nuestro mundo para sufrir y morir. Ninguna conversión es genuina que no altere tanto el carácter como la conducta de aquellos que aceptan la verdad. La verdad opera por el amor y purifica el alma. Si realmente uno acepta a Cristo, entonces su corazón, su mente, será purificado, recibirá nuevo corazón y mente nueva. Y sigue diciendo, cuando el carácter, tanto en urdidura como en la trama, es compuesto de material inútil, muchas veces es hecha una tentativa de remendarlo. Los motivos, los impulsos, las acciones supuestamente buenas deben ser retenidas, mientras que otras son
o mientras que otras cosas, las características más objetivas del carácter, deben ser descartadas. Pensó Nicodemo hasta oír las lecciones de Cristo. El Espíritu Santo, la primera obra que hace cuando entra al corazón, a la mente del ser humano, es engendrar nueva vida. A eso se llama crear nueva vida. Y en el tiempo determinado aparece la nueva criatura, el hombre espiritual. Y ahora el creyente tiene que aprender a confiar en el Espíritu y a desconfiar de la carne y de todas las pertenencias de la carne. Así solamente puede vivir una vida verdadera, cristiana, como Nicodemo. Nicodemo, cuando vio levantado en la cruz a Cristo, comprendió y se entregó incondicionalmente. Y el Espíritu Santo, por gracia, lo liberó de todas las ataduras de esta vida, de este mundo. Le liberó de su cargo, le liberó de su misión, de su trabajo, le liberó de su vida carnal. Toda esa liberación es hecho por Cristo, por fe y gracia. Dios no es un Dios de remiendos. Eso es lo que la mensajera del Señor presentó en 1888. En la página 1311 y 1312, allí está registrado. Dice así: cuando el carácter, tanto en urdidura como en trama, es compuesto de material inútil, muchas veces es hecha una tentativa de remendarlo. Los motivos, los impulsos y las acciones supuestamente buenas deben ser retenidas, mientras que otras cosas, las características más objetivas del carácter, deben ser descartadas. Así pensó Nicodemo hasta oír las lecciones de Cristo. El paño nuevo no puede ser colocado como un remiendo encima de una ropa vieja. Debemos descartar la vieja vestidura del carácter y recibir de Cristo la vestidura nueva tejida en el telar del cielo, el manto de su justicia. Es todo obra del Espíritu Santo por gracia. ¿Qué hace? Hace que la ropa vieja, que es la vestidura del carácter humano, sea desechado para recibir una nueva vida, que es el manto de la justicia de Cristo. Y sigue diciendo: aquí es donde el corazón carnal creció en rebelión. El hombre trató de remendar la vieja vestidura del farisaísmo, en vez de rechazar su justicia propia por ella. Vestidura que es enteramente nueva, la justicia de Cristo. La condición entonces para recibir la justicia de Cristo es desechar, despojarse, renunciar a la vestidura del farisaísmo, a nuestro carácter, para recibir el nuevo carácter de Cristo. Por eso el mayor ejemplo de este cambio es la vida de Nicodemo, el maestro de Israel. También la hermana Elena White
presentó en 1888, la verdad del nuevo nacimiento. Está registrado en Materiales de Elena White, página 1312. Dice: Cristo le presenta el remedio a Nicodemo, la medicina a Nicodemo. ¿Qué le dice? En verdad os digo que os es necesario o importante nacer de nuevo. Estas palabras son dirigidas a millares y millares en esta era. En verdad te digo, pecador lleno de justicia propia contra Dios, aunque reivindiques conocer la verdad, debes nacer de nuevo, dijo el Señor. He aquí que hago nueva todas las cosas. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí que todo se hizo nuevo. La religión remendada no tiene el menor valor para Dios. Cuando dice la religión remendada, ¿a qué se refiere? Es la religión donde se utiliza el método de educación del mundo. El método de educación del mundo es enseñar a obedecer las leyes de este mundo. Pero en la vida religiosa solo se ha cambiado la ubicación nada más. Una religión remendada en la iglesia es obedecer en carne humana la ley de Dios, la Biblia, los testimonios. Pero esa vida cristiana no va a ser consistente, no va a ser firme, no va a permanecer hasta el fin. ¿Por qué? Porque es una religión del yo, una religión en carne humana. Se necesita una religión en la nueva criatura Cristo Jesús. Por eso Cristo requiere, dice, todo el corazón. Ninguna parte de ella debe ser reservada para el desarrollo de tendencias hereditarias o cultivadas para el mal. Ser áspero, severo, lleno de importancia propia, egoísta, buscando los propios intereses egoístas, y aún ser celoso de que los otros deban tratarlos altruistamente, es una religión abominable para Dios. Entonces, una religión sin haber nacido a vida nueva es una religión abominable para Dios. Dios no acepta, Dios lo rechaza. Así entonces, este mensaje estaba siendo presentada en 1888. En la página 153 de Materiales de Elena White sigue diciendo: pero solo si estamos convertidos, manejaremos la palabra de Dios con cariño y en el Espíritu de Dios. ¿Quiénes solamente podrán comprender, manejar, enseñar la palabra de Dios? Solo los que están verdaderamente convertidos. Estas verdades van a permanecer tanto como dure el tiempo. Ustedes quieren el colirio para que puedan ver, y Jesús los va a ayudar si es que van a Él como niños pequeños. Que Dios nos ayude a buscarlo con todos nuestros corazones. ¿Cómo debe aceptar el llamado el creyente? Como un niño, dice, humillado, dispuesto a todo. ¿Y cuál es la primera obra que va a hacer el Espíritu Santo por gracia? Limpiar el egoísmo, limpiar la mente carnal.
y conceder un nuevo espíritu. Y para terminar, leemos en la página 35, Materiales de Elena White de 1880 y 88. Dice así, una gran verdad. Cuando no se está bajo el control del Espíritu de Dios, otro espíritu tendrá el control de sus pensamientos, palabras y acciones. Y en lugar de crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, se estaban convirtiendo en raquíticos en las cosas espirituales. Entonces, solo hay dos poderes que controlan al ser humano. Es la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual. No hay una tercera posición neutral, como muchos pueden suponer o pensar. Todo ser humano que no conoce este plan de salvación y no ha aceptado a Cristo como su Salvador individual, y que por ello no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no puede morar en ese creyente, porque el Espíritu Santo solo mora en un corazón purificado, en un corazón limpio, santo, y dirige al creyente por el amor. Pero si el creyente no tiene el Espíritu de Dios, ese espíritu de amor, ese espíritu de paciencia, de misericordia, otro espíritu tendrá el control de sus pensamientos, palabras y acciones. Y en lugar de creer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, se están convirtiendo, dice, en raquíticos en cosas espirituales. No hay un lugar neutral en que uno diga entonces, yo no tengo el Espíritu de Dios, pero tampoco no quiero el espíritu del mal, del pecado de este mundo. Es cierto que Cristo es un Dios respetuoso, mientras el ser humano no dé lugar a que Dios pueda obrar, Dios no puede hacer nada. Solo Dios actúa cuando el ser humano hace una entrega completa, experimenta nuevo nacimiento y permanece en Cristo. Y si no hay esa experiencia, tristemente, lamentablemente podemos decir, el ser humano es controlado, es violentado por otro espíritu, por el espíritu del mal. Entonces no queda otro camino. Bien aceptar a Cristo en nacer a vida nueva, o bien quedarse con la vida antigua, nacido de carne y sangre nada más. Y Jesús claramente a Nicodemo le dijo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo del Espíritu. En el próximo estudio estudiaremos la obra del Espíritu Santo, cómo crea una nueva vida y cómo la obra del Espíritu Santo es rechazado. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por su amable atención. Gracias a Dios. Y será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Así sea, Señor, siempre conforme tu propósito.